conversación con Carlos Raúl Hernández. Él es analista político, sociólogo y profesor universitario, además, un poco para conocer su visión de cómo está el país. Hemos visto radicalización de lado y lado. Este tema lo hemos conversado en infinidad de oportunidades, en varios escenarios, pero quería actualizar su opinión sobre lo que está ocurriendo. Hay propuestas de diálogo en instancias internacionales, se habla de encontrar un mecanismo que pueda recuperar la democracia, como lo ha denominado, por citarle uno, el presidente de Colombia, Iván Duque. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí sin duda que hay el proceso de radicalización que es muy grave y muy peligroso, porque si esta radicalización sigue así, continuará el proceso de destrucción nacional que nosotros llevamos ya 30 años destruyéndolo todo. Destruimos la democracia, destruimos los partidos, las instituciones, el gobierno, la oposición, todo se está destruyendo. Y desgraciadamente pareciera que todavía esa ansia destructiva no cesa. Y uno tiene que pensar en las experiencias de otros países que han vivido circunstancias parecidas. Pues tenemos a Irak, tenemos a Libia, tenemos el Líbano, países que eran como Venezuela, estables, con instituciones respetables, y entraron en una dinámica de destrucción y llegaron a la destrucción, sencillamente porque mucha gente cree que la destrucción es un paso previo o sea, a una salida, a una recuperación. No, la destrucción puede ser mera destrucción, como lo estamos viendo hoy con esos países, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho pensar a la Unión Europea. Creo que en general la comunidad internacional, y lo hemos venido diciendo a lo largo de este tiempo, aquí lo hemos hablado, ha tenido una participación no virtuosa en el proceso venezolano. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que la comunidad internacional, por ejemplo, el Grupo de Lima, incluso factores de la política internacional, como algunos países europeos, etcétera, intentaron meterse en el proceso, pero del lado de uno de los factores, que fue de la oposición, atendiendo además a las opiniones que daban los grupos más radicalizados en el país. Entonces nosotros vimos al Grupo de Lima, por ejemplo, llamando a no votar, llamando a la abstención, es decir, tratando de incidir ellos como factor interno de la crisis. Eso trajo como consecuencia la derrota de esas posiciones, ¿no? Claro, pero el no votar, que fue decisión de los venezolanos, el determinado grupo que no votó, tuvo ciertamente una influencia de la Unión Europea más allá de desconfiar de las instituciones venezolanas. Yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero que esa opción de que los países intervinieran directamente en la política nacional del lado de uno de los factores, independientemente de que sea el mío, bueno, resultó fallida, no se logró nada. Lo que se logró fue una gran derrota. Mucha gente creía que iba a haber intervenciones extranjeras o una acción directa de la comunidad internacional, y eso todo resultó falso. Pero lo que hemos venido diciendo, y aquí estuvo el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, y lo hablamos con él, el senador Corker, ha habido en el pasado otros modelos de participación internacional virtuosa en los problemas internos de los países, que es lo que yo cito siempre como ejemplo, el caso del Grupo de Contadora. El Grupo de Contadora, aunque todos los partidos y gobiernos que estaban representados en ese grupo estaban parcializados por alguna de las dos tendencias, los sandinistas o los antisandinistas, se pusieron como objetivo no parcializarse abiertamente en el plano de la acción política, sino contribuir a crear un esquema, eso que llaman ahora una hoja de ruta, un esquema institucional, un proceso democrático. ¿Qué tiene que tener esa hoja de ruta para sanar el escenario que hay en este momento? Porque si hay un sector de la oposición que dice que hay que defender los espacios políticos, que hay que participar el próximo 9 de diciembre en las municipales, se sataniza. Si hay personas que dicen que la salida tiene que ser otra, también se sataniza. ¿Cómo sanar la política venezolana de lado y lado? Porque ¿cómo puedes curar un corazón político herido? Podría ser eso. Bueno, sí, podría ser. Un corazón político enfermo. Así es. Bueno, yo creo que esa es la preocupación que la Unión Europea manifestó ayer, porque saben que el estatus actual, la situación actual, bueno, es una inercia que favorece al gobierno de Maduro, que si no fuera tan incompetente, tan absolutamente maneto en el manejo de la economía y incluso de la energía eléctrica, pues tendría
una dosis de estabilidad asegurada. Lo que pasa es que el gobierno se autodesestabiliza porque no sabe resolver nada, no termina de hacer un plan económico serio y decente, asesorado por gente que conozca la materia, sino que hace unos planes económicos absurdos, arbitrarios, mal hechos, que en todo caso más bien intensifican la crisis que estamos viviendo. ¿Y por qué la oposición no ha sabido administrar eso? Bueno, yo no sé por qué. Porque lo que ha debido hacer la oposición... se ha dedicado a decir lo que está mal, que los venezolanos lo viven todos los días, pero ¿cuál es la solución? Es decir, desgraciadamente nosotros vemos que el discurso de la oposición es un lamento, es un llanto, es lamento borincano, ¿no? Aquí pasa esto, hay tantos enfermos, hay tantos heridos, hay tantas camas que faltan en los hospitales. Eso ciertamente es el drama que vivimos. Ahora, lo que tiene que hacer una dirección política es establecer estrategias para salir de esto. Entonces, volví a lo de la Unión Europea. La Unión Europea está viendo que no hay opción, el gobierno está solo, no hay alternativa, la oposición está deshecha, es decir, los opositores están dedicados a matarse unos con otros. Entonces sondean diciendo, bueno, vamos a ver si aparecen interlocutores para establecer una nueva forma de, vamos a llamarlo así, de conversación para buscarle solución a algunos de los problemas del país. Ahora, lo que a uno le incrementa el pesimismo es que si bien la Unión Europea dice eso, además corrigiendo su discurso hasta ayer, por otro lado tú ves que empiezan a salir los factores de la oposición diciendo que aquí no hay posibilidades de dialogar nada, que aquí hay que seguir en lo mismo, que qué sé yo, calle, todas esas cosas que hemos venido oyendo en los últimos años, que no han conducido sino hasta donde estamos. Claro, pero ese diálogo sería ¿con quién? Es que está el problema. Porque el fin de semana trascendió, incluso hubo una discusión por Twitter entre Henry Falcón y otros dirigentes políticos del país, porque supuestamente se había reunido con Zapatero. ¿Qué credibilidad puede tener el señor Zapatero en este momento en Venezuela? No, pero es que el punto es que, bueno, más allá de Zapatero, si Zapatero es una eventualidad, el punto es que no existe ningún país donde pueda haber una salida civilizada a una crisis si no se entienden las partes. Eso es una ley universal, eso es como la ley de la gravedad. Ahora, mientras los dirigentes políticos aquí, que por cierto están aislados, en estos días vi una encuesta que no puedo revelar, pero en el conjunto los dirigentes políticos y los partidos no pasan del 5% de aceptación. El gobierno ha aumentado y sigue aumentando, entre otras cosas porque la abstención del 20 de mayo dejó entonces a todo en el vacío, todo está en el vacío. Hay unos partidos que están tratando de participar, pero clandestinamente en el proceso electoral, no se atreven a discutir con la opinión pública y decirle el camino es electoral, que es lo que hace falta que hubiera en este momento quien lo dijera. Vamos a hablar precisamente de este tema porque ya tengo que hacer una pausa comercial. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, analista político, sociólogo y profesor universitario. ¿Sus redes sociales? Carlos Raúl R. Allí lo tienen, Carlos. @Carlos Raúl R. En Twitter. En Twitter. Muy bien, en Twitter y @primera página también. Repasamos comentarios al regreso, ya venimos.